Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Victoria Santos. Yo hoy quiero hablarles un poco de sostenibilidad en las pruebas de software y quiero inicialmente contarles por qué quiero hablarles sobre sostenibilidad en pruebas de software. Para los que no me conocen, yo estudié ingeniería civil y siempre me ha llamado muchísimo la atención todo el tema de sostenibilidad. Cuando yo estaba en la carrera, como en sexto o séptimo semestre, me recuerdo mucho que hubo una clase en donde la profesora empezó a hablar de que la industria de la construcción era una de las industrias que más contaminaba a nivel mundial. Ese fue un punto muy grande de inflexión para mí porque yo dije, esto no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí. ¿Yo qué voy a hacer con mi vida en este momento en donde yo estoy como yendo en contra de todo lo que normalmente he defendido? ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, en ese momento fue como que, listo, ¿qué opciones tengo? Una de las opciones que obviamente estaba muy latente era, bueno, voy a dejar la carrera y voy a buscar algo que realmente vaya como afín a lo que yo quiero ser en mi vida en general, no solamente profesional. Y no, yo decía, no, tampoco, o sea, estoy en séptimo semestre, no, no puede pasar, no, no, estoy muy adelante como para dejarlo. Y para mí era como impensable haber estudiado tanto y no dedicarme a lo que estaba estudiando. Spoiler alert, eso fue lo que pasó, pero por otras circunstancias claramente se pueden dar cuenta, ¿verdad? Eh, Aparte de eso, entonces yo dije, listo, ¿qué realmente más puedo hacer? En ese momento, afortunadamente, inicié como un grupo de investigación y pude encontrar como opciones en donde el proyecto de grado fue como en pro de la sostenibilidad y todo fue como listo. Efectivamente, yo como persona no puedo ir a cambiar el mundo, pero yo sí puedo hacer que mi labor al menos esté como acorde a lo que yo pienso y como yo con mi pequeña acción puedo contribuir a eso que es mucho más grande. Entonces, cuando yo entré a este mundo de software hace ya muchos años, yo dije, o sea, no, 10 de 10, porque esto, ¿cómo va a ir en contra de la sostenibilidad? No puede pasar. Pues para mí eso era también impensable, ¿verdad? Porque si bien en la ingeniería civil lo que yo veía era como el máximo consumo energético y el máximo impacto negativo que teníamos era como en cuestión de desechos, de producción de materia prima, y aquí eso no se veía para nada. Entonces yo decía, no, pues nada puede salir mal. Pero resulta que investigando siempre hay una oportunidad de mejora, ¿verdad? Entonces, resulta, quiero contarles un poco de cómo nosotros, como en la industria de software, realmente sí tenemos un impacto y cómo nosotros desde nuestro rol de testers podemos disminuir un poco ese impacto o hacerlo un poco menos negativo o minimizarlo, si es posible. Entonces resulta que actualmente la industria del transporte, para ponernos un poco en perspectiva, genera casi el 20% del consumo energético que se requiere a nivel mundial. Y si nosotros seguimos como vamos en el área de tecnología, se dice que para el 2030 el área de tecnología va a requerir el 20%. Es decir, vamos a estar al nivel de la industria de transporte. Entonces, efectivamente, sí podemos hacer un montón. Es decir, nosotros sí tenemos que tomar acción si realmente queremos como seguir impactando de manera positiva toda esta parte de la sostenibilidad y cómo podemos disminuir el consumo energético. Entonces, nos estamos dando cuenta que efectivamente el software asume un papel crucial a la hora de nosotros abordar el impacto ambiental en toda la industria. El desafío realmente radica es en cómo se desarrolla y cómo se utiliza ese software. Entonces, si logramos optimizar la utilización de recursos en las pruebas de software, nosotros como Arroyo, como organización, podemos lograr muchísimos beneficios. En primer lugar, podríamos lograr reducir como el costo, ¿verdad? Entonces, la reducción de costos de por sí nos va a traer una ganancia, tanto como oferta, como tanto también para nosotros como el impacto que estamos como generando. Y además de eso, nos podemos generar que nuestros procesos sean mucho más eficientes y optimizados. Entonces, un poco al investigar esto, nos damos cuenta que en Latinoamérica esto no tiene como mucha resonancia. Inclusive cuando yo empecé a entender que había como sostenibilidad ambiental en toda la parte de software, casi nunca, realmente yo nunca lo he escuchado mucho de este lado. Siempre lo he escuchado mucho más como en la parte europea, como en el Reino Unido, sobre todo, que hay empresas que generan como este tipo de iniciativas. Entonces,
justamente una de esas empresas genera como este tipo de información que nosotros le incluimos datos en donde podemos ver cómo nosotros estamos siendo sostenibles o no, ¿verdad? Y qué podemos mejorar. Nos dan como una calificación. Esta calificación es muy general a nivel de Arroyo porque es como en los proyectos que yo he participado hasta el momento, así de esa manera lo respondí. ¿Qué quiere decir? Que no todos los proyectos son iguales, que no todos los proyectos van a tener la misma calificación, que algunos tienen unos procesos muchísimo mejores implementados, otros tienen mucha más oportunidad de mejora. Igual, esto no quiere decir que todo aplique para todos. Y quiero que igual eso quede claro, ¿verdad? Es decir, si en el proyecto en el que ustedes están los procesos se hacen súper bien, pues no hay que mejorarlos, simplemente hay que mantenerlos. Pero si de pronto, por ejemplo, no se tiene unas medidas, unas métricas correctas, bueno, esto sí lo podemos aplicar. Entonces, esto es como muy a nivel general y lo que nos dice básicamente nos medía 4 ítems importantes: los procesos, los ambientes, el mantenimiento y las mediciones. Entonces, en general, como que en los ambientes, al menos en los proyectos que yo he participado, se ve que estamos muy bien porque se manejan los ambientes adecuados, es decir, tenemos una arquitectura correcta en donde se maneja que la utilización sea como adecuada de acuerdo como a los registros que tenemos y que no se haga como un consumo energético desmedido. ¿Qué sí podemos mejorar? Por ejemplo, los procesos. ¿Cuáles son los procesos? La definición. Y en esto entra toda la parte que es como más de liderazgo, que es como que, bueno, cómo definimos un buen test plan y cómo definimos una buena test strategy, ¿verdad? Entonces, con estos 2 puntos podríamos partir y esto nos va a ayudar a que todo sea en pro del menos consumo energético. Igual, más adelante vamos a hablar de estas pequeñas prácticas en donde realmente vamos a ver como cada una y qué beneficio nos va a traer cuando nosotros apliquemos estas prácticas. ¿Cuál es un punto que nos salió muy bajo en general? Por ejemplo, las mediciones, porque no hay unas métricas que nosotros como Cubas, o al menos en los proyectos en los que yo he participado, no hay una métrica que nos diga, listo, esto lo estamos haciendo bien, esto lo estamos haciendo mal, y esta es la parte en cómo nosotros se lo mostramos a los demás, ¿verdad? Porque no es solamente cómo lo hacemos, sino cómo lo mostramos, porque podemos estar haciendo un trabajo maravilloso, pero los demás no se están dando cuenta. Entonces, en ese momento en que nosotros lo mostramos, no solamente podemos traer más gente hacia este lado, podemos contagiar al otro de que tengamos unas mejores prácticas, sino que también podemos decir, listo, esto nos hace competitivos a nivel de industria. Por ese lado, vamos a empezar a ver entonces cuáles son las prácticas que nos hablan, que nos pueden tener como prácticas y técnicas de prueba más ecológica. Que es muy importante aquí que tengamos antes en cuenta de hablar de todas ellas, es que nunca en ninguna de estas prácticas vamos a comprometer la calidad de las pruebas realizadas. Es decir, esto se tiene que coger realmente con pinzas para decir, listo, qué es lo que vamos a hacer, pero nunca comprometiendo que las pruebas que estamos haciendo o que la calidad que nosotros vamos a entregar va a ser comprometida. La primera técnica nos habla sobre las pruebas basadas en riesgos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos pruebas basadas en riesgos y cómo nos contribuye como a disminuir el consumo energético? Si nosotros hacemos estas pruebas, podemos asignar los recursos como de manera más eficiente al centrarnos sobre todo como en funcionalidades críticas, áreas de alto riesgo y casos de prueba que tienen más probabilidad de descubrir defectos. Esto significa que nosotros realmente vamos a invertir más tiempo y esfuerzo en escenarios de prueba que tengan un mayor impacto en la funcionalidad, estabilidad y seguridad del software. Es decir, si nosotros tenemos clarísimo qué es la parte que tiene más riesgo, ahí nuestros recursos van a ir mejor implementados y esto va a ayudar que el consumo energético que nosotros vamos a dar en general sea muchísimo menor. Otra de las técnicas de las que nos hablaba, por ejemplo, Julio, si ustedes pudieron participar en ese QA Talk, que fue muy interesante, es el Shift Left Testing. Básicamente nos habla de hacer pruebas desde una etapa muy temprana. Y si nosotros priorizamos como esta estrategia, podemos reducir significativamente el consumo de energía, minimizar el desperdicio y mejorar la eficiencia general del proceso del desarrollo de software. Además, si nosotros tenemos estas pruebas estáticas que por lo general
no son como tan contempladas en los proyectos. Eso nos ayuda al hacer análisis de causa raíz, procesos, lecciones aprendidas desde un momento muy temprano y que las pruebas estáticas realmente nos ayudan a generar un muy buen camino de inicio para las pruebas que van como mucho más adelante, que son, por ejemplo, automatización y todo esto que es como continuous testing, que lo vamos a ver más adelante. Luego nos habla de optimizar casos de prueba. Si nosotros logramos reducir la redundancia de casos de prueba, vamos a hacer que nosotros podamos eliminar casos de prueba que son justamente redundantes o algunos que como que se sobreponen ante otros y vamos a reducir el consumo de recursos y minimizar el uso de energía. Esta optimización garantiza que solo se ejecuten los casos de prueba que son esenciales y únicos y nos va a ayudar a ahorrar tanto energía y obviamente también tiempo. Bueno, otra técnica de la que nos hablan es hacer secuenciación de ejecución de pruebas. Al priorizar las pruebas que requieren recursos o configuraciones similares, lo que vamos a lograr es minimizar la necesidad de cambios frecuentes en la configuración y reducir el consumo de energía que está como principalmente asociado a reinicios y configuraciones del sistema. Entonces, este enfoque lo que nos va a ayudar es básicamente a maximizar la utilización de recursos y minimizar el consumo innecesario de energía. También podemos hacer, por ejemplo, enfoque de pruebas de eficiencia energética. Esto es muy poco común realmente, pero como, como en teoría, pero realmente casi todo actualmente se aplica, porque básicamente lo que nos habla es como de usar espacios virtuales y pruebas en la nube, que es básicamente lo que hacemos actualmente. Entonces nosotros al seguir como aplicando como esta misma estrategia, básicamente lo que vamos a hacer es utilizar una infraestructura que va a ser escalable bajo demanda y los recursos se van a asignar de manera eficiente. Hay otra que nos habla sobre gestión del entorno de prueba. Esta es básicamente monitorear y gestionar de cerca como la disponibilidad y utilización de los recursos de prueba, que no siempre todo esté disponible, porque eso también consume energía, que nosotros no hagamos despliegues simplemente por hacerlo sabiendo que nadie va a trabajar en esos ambientes si no se necesitan, que esos despliegues se hagan de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo al proyecto, claro, como les dije hace un momento, esto hay que tomarlo realmente con pinzas porque no todos los proyectos son iguales, no todos tienen la misma demanda. Hay proyectos que necesitan una cantidad de despliegues al día que son completamente necesarios y eso no lo vamos a sacrificar porque no es lo que estamos como promoviendo a través de esta sostenibilidad, sino que simplemente realmente pensemos en qué necesitamos, qué es lo que nosotros podemos mejorar y cómo lo podemos hacer. Hay otra estrategia de la que nos habla que es como Energy Aware y es pensar de manera consciente en la energía. Actualmente hay muchas pruebas de performance que nos hablan, por ejemplo, de seguridad, rendimiento, pruebas no funcionales, estrés, carga, ¿verdad? Todas estas pruebas que nosotros conocemos utilizadas a través de diferentes herramientas. Sin embargo, actualmente se están desarrollando pruebas en donde se mida el potencial de energía durante la vida útil de la aplicación y cómo podemos nosotros como testers probar que este sea el mínimo requerido. Esto es algo que todavía está como muy nuevo, al menos en lo que yo he investigado hasta el momento. No conozco como una herramienta que lo haga actualmente, pero sí he visto personas que tratan como de tener este enfoque. Y al tenerlo, simplemente lo que vamos a lograr es que sea como una bola de nieve y podamos constituir que todos tengamos este energy aware, que todos realmente pensemos como en pro de que todo sea lo mejor, lo más óptimo posible. Y la última estrategia de la que nos habla es las pruebas continuas y la automatización de pruebas. Todos sabemos acá que el área de automatización es hoy en día vital para cada uno de los proyectos. Sabemos que tenemos que minimizar el esfuerzo manual. Esto para mí, desde mi perspectiva, nunca elimina por completo la parte manual, pero sí ahorra un montón de trabajo, esfuerzo, sobreesfuerzo, porque sobre todo la automatización es en aquellas pruebas que son como repetitivas. Entonces vamos a mejorar lo que es la eficiencia general y reducir el consumo de energía. Básicamente, si nosotros incorporamos estas prácticas y técnicas de prueba que son un poco más ecológicas, nosotros como organización, como Arroyo Consulting, vamos a poder contribuir a prácticas de desarrollo sostenible, minimizando la energía y reduciendo el impacto ambiental, que es lo que estamos buscando pues en este momento. Habiendo sabido esto, son como prácticas
como les mencionaba, hay algunas que yo sé que implementamos correctamente y que lo debemos seguir haciendo, pero lo que sí le podemos como obtener desde nuestra perspectiva es, hay muchos roles dentro de un producto de desarrollo de software, ¿verdad? Y no vamos a venir a cambiar desde nuestro rol a todas las personas que involucran, porque no tiene sentido y me parece como un poco idílico llegar a pensar como hasta ese punto, pero lo que nosotros sí podemos hacer es como empezar a trabajar en lo que nosotros podemos, ¿verdad? Es decir, yo como tester, ¿qué hago? ¿Qué ambientes puedo probar? ¿Qué puedo reducir? ¿Cómo puedo yo mejorar la estrategia del proyecto hacia ese fin que tenemos como en común? Entonces, como nosotros como comunidad de personas en el espacio de pruebas de software, si miramos lo que hacemos, cómo utilizamos la tecnología, cómo, cómo desarrollamos nuestra profesión a través de una lente de carbono, realmente podemos realizar cambios, que sean, ya sea bien grandes o pequeños, es indiferente. Realmente es simplemente como impulsar esta nueva, no sabría si llamarlo nueva porque no me atrevería tanto, pero sí esta tendencia que nos ayuda como a mejorar la huella de carbono a nivel como de organización. Como les decía, no, no creo que sea un tema que todavía se hable muy fuerte en Latinoamérica, no está como en mi conocimiento y creo que si nosotros como organización lo logramos implementar, tendríamos como una ventaja realmente en la oferta que podemos como determinar de aquí en adelante. Entonces, realmente quería hacerlo muy corto esta vez. Es momento de nosotros, de que nosotros como testers podamos tomar acción, podamos hacer esas pequeñas acciones que tenemos como ahí listas para poder implementarlas, porque no es realmente muy complicado, y que podamos hacer realmente de nuestro futuro un mañana más ecológico, como nos hablaba la sostenibilidad en general. Yo creo que esto es todo de mi parte. No sé si alguien quiere aportar algo, alguien tiene alguna pregunta. No, y que pues nada, muchas gracias. No sabía mucho sobre estas prácticas en realidad, pero sí sé que la sostenibilidad sí es una preocupación clave hoy en día en las organizaciones y muy chévere tener estas prácticas presentes en nuestros procesos. No, nada, muy interesante y bueno, será ponerlas en práctica de verdad. Súper, Nat, muchas gracias. No, Vicky, la verdad que de mi parte felicitarte porque re buena la charla. Coincido con Nas, yo no conocía mucho al respecto, pero soy una convencida de que si uno mira de cara al futuro, es esto lo que se viene en todos los aspectos, incluyendo todo lo que es el sector tecnológico IT, que es todo lo que tenga que ver con la ecosustentabilidad y está re bueno que vayamos dando los primeros pasos acá, así que hermoso. Súper, Alicia, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, yo creo Muy que bueno, nada, Vicky. Muy bueno, buenísimo. Había cosas que gracias. yo desconocía, así que vino muy bien la charla. Súper, Joaquín, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, yo creo que igual agradecerles muchísimo por este espacio, decirles que igual el espacio continúa abierto para todo el que lo desee.